Hola, buenas tardes, bienvenidos a la Biblioteca Nacional de España. Agradecerles su presencia aquí en esta segunda jornada de este homenaje a la figura de Francisco Umbral, que la Biblioteca Nacional está llevando a cabo en colaboración con la Fundación Francisco Umbral, como no podía ser de otra manera. La primera jornada la tuvimos la semana pasada, fue una jornada en la que quisimos hacer una mirada a la figura de Umbral centrada en el ámbito académico, en el ámbito universitario, en la que participaron Benedict de Bouron-Brum, que la tenemos hoy también aquí entre nosotros, participaron también Ana Caballé, de la Universidad de Barcelona, y el catedrático de la Universidad Complutense, José Ignacio Díez. Esta segunda mesa que celebramos hoy, queremos hacer una visión más centrada en el conocimiento del personaje, en su profesión, y para ello pues contamos con la presencia de Imelda Navajo, editora, y de los periodistas y escritores. Tenemos a Juan Cruz, Ángel Antonio Herrera, Antonio Lucas y Manu Llorente. Entonces, por mi parte nada más, simplemente agradecer otra vez su presencia aquí y agradecer, por supuesto, a la Fundación, en la figura de María España, la mujer viuda de Francisco Umbral, pues su complicidad, su apoyo e incluso el empuje que nos dieron para que se hiciese realidad este homenaje. Nada más, pedirles un aplauso para nuestros invitados. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias a la Biblioteca Nacional, a todos ustedes. Sin los lectores y sin la presencia de personas como ustedes no habría nada, no habría lectores, no habría libros, el feedback no existiría. Estamos en el 10º aniversario de Paco. Paco murió el 28 de agosto de hace 10 años y bueno, es una excusa como otra para hablar de Paco. No hace falta excusas, pero bueno, siempre viene bien. Bueno, Paco vino aquí a la Biblioteca Nacional, vino a Madrid para quitarse de encima el frío de la meseta, el frío de aquel Valladolid triste, terrible y aburrido, de aquella persecución lóbrega que padecía por tantas cosas, y aquí encontró el trabajo, la fuerza para escribir tantos libros, tantos artículos y lo que él quería, la gloria. Bueno, el protagonista es él y ya sé dónde voy a ser un pequeño moderador. A mi derecha tengo a Imelda Navajo. Imelda ha sido editora de Planeta durante mucho tiempo. No solamente de Estudio Planeta, ahora dirige la esfera de los libros. Ella estuvo desde el año 92 hasta 2001. Le editó a Paco una veintena de libros. Y bueno, y ayer hablando los dos, bueno, pues ella comentaba que bueno, no sé, ¿está Paco de moda, no está de moda? Saben ustedes que cuando fallece un escritor, un artista, suele pasar por una especie de limbo, una especie de etapa opaca, en la que de repente sí, ese día, esa semana, ese mes, hay palabras de recuerdo generalmente entrañables y luego un silencio aterrador. Yo sí que creo que las nuevas generaciones de periodistas y de escritores le tienen en una alta estima, tanto como escritor de artículos como de novelas. Imelda podría considerar que la etapa periodística, la faceta periodística, la faceta de escritor de periódicos diarios o semanales, podría haber empañado un poco su proyección como novelista. Te toca hablar. Buenas tardes a todos. España, me encanta verte. Bienvenida. Muchas gracias a la Biblioteca Nacional por organizar este ciclo. Cuando me propuso esto Manu, tuve que tirar de recuerdo para rememorar la etapa en la que yo fui editora de Umbral. Claro, que aquí se habla de que edité 20 títulos, pero si se mira cuál ha sido la bibliografía de Umbral, obviamente que ha editado más de 100, pues el número no es tan impactante como en un principio puede parecer, ¿no? Yo empecé a leer Umbral bastante joven con un libro que estaba recordando con Manu,
que se llamaba Carta a una chica progre, porque cuando yo tenía esa edad de los 20 y pocos, era una chica progre del momento. Ese fue mi primer contacto con Umbral. Hemos recordado ese libro que aparece a veces como desaparecido en las bibliografías, ¿no? Y que, como decía Umbral en ese momento, iba dirigido a mujeres que amamantaron con prohibiciones y vivían en la pura transgresión, que era un poco la etapa que vivíamos nosotras, ¿no? En esa época, porque yo coincidía con él, cuando ya empecé a trabajar en la edición, donde él decía que íbamos a comprar el pan. En esas 3 salas de espera que llamaba Umbral, a Boccaccio, Oliver y el Gijón, donde todos al final confluíamos, ¿no? Era la etapa que a Umbral le editaba una parte importante de su trabajo literario Vergés en Destino. Vergés ha sido uno de los mayores editores de este país y ha editado a todos los grandes, ¿no? Entonces, aquella etapa, Umbral, esto lo recordará España, pues realmente publicó obras magistrales. Desde luego, en aquella etapa, yo no pensaba que iba a ser su editora durante más de 10 años y le iba a publicar cerca de una 20ena de títulos. Le edité La forja de un ladrón, Los cuadernos de Luis Vives, Valle Inclán, Los botines de Blanco Piqué, que es un libro delicioso, Diccionario de literatura, Los cuerpos gloriosos. Como editora puedo decir que Umbral era el escritor más riguroso y trabajador que he conocido nunca. Y era de esos autores extraños, porque no necesitaba para nada el apoyo de un editor. Juan Cruz ha sido editor y sabe muchísimas veces la importancia que los editores tienen en el proceso de trabajo de un autor, porque es un proceso donde se sienten muchas veces inseguros, solos, y sin embargo era absolutamente autónomo. En los últimos tiempos, lo hablaba ahora con España, trabajaba tanto que tenía con la editorial Planeta un contrato en que él siempre decía: a mí lo que me importa es que me paguen un dinero al mes, que era una cosa bastante extraña en aquella época, ¿no? Y entonces se hacía lo que se llama en la edición un contrato cesta, donde se decía, por 5 títulos durante tantos años se le paga un sueldo mensual de tanto. Pero Umbral, obviamente, en un año había entregado los originales correspondientes a 5 años, que eso, o sea, y con lo cual el contrato quedaba acabado, en un año se le había pagado y le seguías debiendo dinero el resto del tiempo, ¿no? Yo creo que él prefería así esa seguridad de saber que cobraba un salario fijo, ¿no? Entregaba los textos corregidos a mano sobre una primera redacción, no necesitaba más. Era tal su genialidad que la mayoría de sus obras salían de su Olivetti sin apenas necesidad de reescritura, que es de los pocos autores que yo realmente he conocido, sí. Este trabajo constante de muchas horas en la mesa de grafómano le convirtió en un autor muy prolífico. Como decía antes, cumplía con sus contratos mucho antes de la fecha prevista y había que renovarlos constantemente. Te llamaba y decía: tengo el libro, 6 meses antes, por ejemplo, de la fecha de entrega. Mándame a alguien a recogerlo, porque claro, entonces tampoco se enviaba nada por email. Hubo épocas en que publicó hasta 4 obras al año. Esto lo comenté con él en más de una ocasión. Yo le decía: Paco, no te conviene editar tanto, no es bueno para ti. Pero yo sabía que mis palabras iban a caer en saco roto y él iba a escribir lo que necesitaba escribir, no lo que los demás le dijeran sobre ello, ¿no? Para mí cada libro fue una obra perfecta. Era tan abrumadora su maestría literaria que muchas veces eclipsaba la importancia del contenido, aunque también en una ocasión dijo que los que alababan su estilo eran los que querían matar su pensamiento. Esto siempre ha sido un debate para los especialistas, de que muchas veces la forma es tan brillante que anula el contenido, y es algo que ha ocurrido en muchos libros de Umbral. Él se quejaba a veces y lamentaba de que algunos le reprochaban y esperaban constantemente que publicara la gran novela.
Eso también. Es que me reprochan que yo ya no haya escrito la gran novela, ¿no? Yo, la verdad, se ha hablado de su personalidad, de sus rarezas, pero para mí ha sido uno de los autores más afables y más cariñosos que he publicado. Me sorprendía, eso sí, cuando llamaba a las mujeres señoritas en un alarde decadente y a los no conocidos un particular, cosa que yo con el tiempo siempre le cito, ¿no? Ha venido un particular, que a mí eso me encanta, ¿no? Y combinaba una modernidad extraordinaria con un talante decadente, costumbrista y muy de provincias. De hecho, Umbral para mí encarnaba a 3 generaciones distintas, que yo creo que es uno de sus grandes milagros, ¿no? Una vez, después de leer uno de sus manuscritos, le dije: Paco, eres el escritor junto con Pla que mejor adjetiva y usa la metáfora en este país. A mí siempre me ha encantado Pla y creo que compartía con Umbral ese lema con que el autor catalán describía su literatura. Decía Pla: yo he tratado de poner adjetivos detrás de los sustantivos y es la única cosa que he hecho en mi vida. Y por eso fumo, para buscar adjetivos. Yo creo que en parte Umbral también buscaba adjetivos constantemente, ¿no? En aquella época, Pla y Umbral se entendían muy bien en la distancia. Decía Paco que el maestro Pla era un catalán cansado y yo soy un español cansado. Ahora yo creo que muchos podríamos decir que somos unos españoles cansados, ¿no? Bueno, ya acabó, pero no hay que confundir esta prodigiosa capacidad con la superficialidad que muchas veces se le quiso atribuir. Umbral no era en absoluto superficial. Ese aparente despiste de navegar por la superficie en realidad estaba muy trabajado. Pasamos por muchas vicisitudes juntos e incluso un juicio que antes le relataba a España, después de que le publiqué un diccionario de literatura, donde adjetivaba, de nuevo vuelvo, ofensivamente, por no decir la palabra, a Yolanda Pina, la mujer de Blas de Otero. Entramos en el juicio y cuando ya el juez le dijo: ¿es verdad que usted, Umbral, porque los dos estábamos acusados, ha llamado a esta señora fulanita tal cosa? Él dijo: sí, señor juez, y se sentó. En ese momento se vuelve a levantar y le dice: pero yo le quiero explicar las diversas acepciones que tiene esta palabra. Y empezó a hablarle de la maravilla que era denominarla de esa manera a esta señora, ¿no? Hasta que el juez ya se molestó y le dijo: haga el favor de sentarse. Bueno, el caso es que nos condenaron a los dos y la editorial tuvo que pagar el coste de la multa. Adjetivo. El adjetivo. Se pagó el adjetivo. ¿Qué adjetivo era? Puta. Ah, la llamó puta. Bueno, mira, Sabater dijo hoy que todos los intelectuales españoles eran un poco putas. Bueno, a mí es una palabra que no me gusta usar, pero bueno. Bueno, como tú sabes, tiene muchas acepciones. Llevaba razón Umbral, ¿no? Bueno, acabo ya. En los últimos años la fragilidad de Umbral, como sabe España, era patente. Se la había definido como un enfermo perpetuo. Aún así, la disciplina de escribir era su rutina diaria, pasara lo que pasara y casi hasta el último momento. Fue escritor por encima de todo y todo lo que vivía era para poder narrarlo. Una excusa, en definitiva, para contar historias. Muchas gracias. Y ahora Juan Cruz, que saben ustedes, es uno de los escasos periodistas que han estado a pie de obra durante los últimos 40 años en este país y fuera, sobre todo en el periodismo cultural, desde las páginas de su periódico del país y también como editor, y ha sido premiado, reconocido, ubicuo, prolífico, futbolero, leído, compañero de viaje de muchos de los mejores escritores. ¿Y cómo era Paco cuando tú le conociste en aquella época tan brillante que fue casi al comienzo de tu periódico, cuando iba a bajar el pan con su bufanda y bueno, y cuando se inventaron aquellas negritas y bueno, aquella época de ilusión, de ruptura, que no sabíamos qué iba a pasar el día siguiente, pero que nos enfrascábamos en una batalla de luz y de miedo a la vez también? Era una persona absolutamente entrañable, que buscaba
a los amigos, aunque pareciera que los estaba rehuyendo. Yo creo que sus artículos eran cartas de amor a la vida y a la gente. Si te fijas, todos los artículos tienen como una sinfonía de personas. A veces podía ser esquivo, pero había en todos los meandros de sus columnas sitio para un abrazo, para un guiño. Se parecía un poco, salvando todas las distancias entre ambos, a Matías Prats, que cuando radiaba los partidos de fútbol, desde los lugares más extraordinarios de la tierra, Viña del Mar, Japón o lo que fuera, siempre tenía un recuerdo para algún amigo de Valladolid o de Huelva o de lo que fuera, y decía además su nombre y sus dos apellidos. Y Umbral siempre estaba pescando con un anzuelo muy especial, el anzuelo de las metáforas. Él no decía las denominaciones de las personas a barullo. Era un hombre que sabía muy bien en qué consistía definir. Definir para él, un poco como quería demostrar ante el juez, era una manera del estilo. El estilo de Umbral nunca fue un estilo barroco, aunque fuera poético y rebuscara, digamos, en la poesía algunos elementos que le ayudaran a dar más cultura a la expresión de lo cotidiano. Él siempre estaba buscando la palabra precisa. Él era un gran periodista que no tuvo redactor jefe. No había quien le dijera, oye, Umbral, en lugar de esto, ¿por qué no haces lo otro? No se lo hubiera... ¿Y eso era bueno o malo? ¿Fue bueno o malo? Pues yo creo que fue bueno para la literatura periodística. Hoy la mayor parte de los jóvenes que escriben, incluso los veteranos que escriben en los periódicos, proceden de la poesía utilizada por Umbral para adjetivar su manera de ver la sociedad. Estás hablando de la poesía de Umbral. Sí, Umbral era un poeta. Y es más, se pueden leer muchas de sus columnas como versos encadenados con rima interior y exterior, que a mí me parece que a veces eran canciones y a veces no eran canciones alegres. Era un poeta entristecido por la realidad, por su propia realidad también, y un hombre urgido a cumplir. Tú decías antes que él había venido huyendo del frío de Valladolid. La verdad es que trajo el frío aquí, porque a donde iba con una bufanda hasta en agosto, ¿no? Periódico debajo. Periódico debajo, etcétera. Él era un hombre en perpetuo estado de reconstrucción. Y eso, la vida le dio la fortuna de tener cerca a María España, que no solo le trató como un compañero de vida, sino teniendo conciencia de que aquel hombre llevaba dentro un niño, todos llevamos dentro un niño, que jamás pudo llegar a ser de veras un adulto. Por eso ahuecaba la voz, para parecer mayor. Por eso hacía que todo aquello que parecía hosco en su carácter tuviera más preponderancia que la ternura con la que, por ejemplo, llevaba a mi hija a hombros o se relacionaba con los emergentes, con Ramoncín, con la gente de entonces, pero también con los viejos. Él era un gran cultivador de viejos. Él era también una persona que utilizaba su relación con el periódico, al menos con nuestro periódico, para mandar mensajes de soledad. Cuando venía Pepe el motorista y nos decía que Umbral dice, que Umbral, o la telefonista decía que Umbral dice, como Vázquez Montalbán o como el propio Manu Leguineche, lo que son bastante émulos
entre sí, o como el propio Aro Teglen, ellos vivieron con una enorme fama exterior. La gente creía que ellos estaban ensarados siempre, rodeados de muchísima gente. Y no era así. Y no era así. Yo ahí añadiría a Manuel Vicent. Yo creo que es un quinteto de Alejandría irrepetible y que les echamos a todos en falta, ¿no? Exactamente. Bueno, Ángel Antonio, tú has sido amigo, cómplice, pocos lo pueden decir, compañero, alumno, escribiste un libro, señores, se puede encontrar, Francisco Umbral, yo soy de la colección Yo Soy Así, de hace unos años, memorable, agudo, divertido, veraz. Háblanos de tu umbral, o sea, eres más joven y tal, igual has Bueno, conocido más joven que Umbral, claro. de ellos, pero tú le has conocido al umbral más, Sí. a otro umbral, igual de la noche, también más íntimo, igual más desolado. Como de lo que se trata esta noche es esencialmente, ¿no?, de reflejar, de hacer así un retrato desde varias voces o desde muchas voces que son las nuestras, de un umbral próximo, de un umbral cercano. Todos los que estamos aquí le hemos tratado no solo a rachas, sino durante muchos años. Yo puedo decir casi sin fisuras que he sido amigo de Umbral durante 30 años y no es fácil ser amigo de Umbral durante 30 años. ¿Por qué? Fundamentalmente por dos cosas, ¿no? Una, porque la manera más rápida y a veces más convincente de acercarse a Umbral era siendo una ninfa, que naturalmente ni era mi caso, ¿no? Claro. Ni lo va a ser nunca. Y la otra es que fuese alguien próximo, generacionalmente, en donde existiesen una serie de sintonías que alguien de otras generaciones no tenían. Me explico, él efectivamente venía del frío, como decía Juan Cruz, y el frío lo llevaba a todas partes, ¿no? Y le convenían de algún modo las conversaciones literarias que eran más próximas por lo generacional o por cuestiones de formación, ¿no? Yo llegué a Umbral esencialmente porque la vía intermedia a todo eso, que era la poesía, ¿no? Él era, yo no creo haber conocido mejor lector de poemas que Umbral. Qué curioso, perdón, pero es que hemos hablado de la poesía, que yo también la verdad que lo suscribo, sí, como vértebra, como columna vertebral del ritmo interior de un texto aparentemente en prosa. Sí. Yo sé, los poemas de algunos de Antonio Lucas son en prosa, pero sí, tienen ese deje y tal. Y Juan, y tú estáis hablando de la poesía de Paco, cuando en teoría no es conocido y apenas hay un libro, Seixbarral, con sus poemas. No, pero de esto, y lo tengo muy hablado con él, es decir, que yo lo que pretendía fundamentalmente o mayormente, por usar una palabra muy umbraliana, era reflejar algunas cuestiones de su personalidad literaria o no, que yo hubiera vivido de primera mano, o que hubiera padecido de primera mano, porque, como insisto, Umbral no era fácil, ¿no? O sea, Umbral era una figura excesiva en todos los sentidos, ¿no? Entonces, respecto a lo de la poesía, yo lo hablé muchas veces con él. Él me dijo, yo soy un muy mal poeta, lo que pasa es que tengo los mejores hallazgos literarios del poeta, pero volcados en prosa. Yo creo que esto es cierto, es decir, el bulto, la síntesis, la iluminación, ¿no?, el relámpago del poeta a la hora de definir, de sintetizar, de injuriar, eso está en Umbral y viene de la poesía, viene del fogonazo, ¿no? Umbral, que era un lector extraordinario, ¿no?, por diverso y por entregado. Yo recuerdo a veces ir a la dacha y nunca olvidaré la figura de la dacha, o sea, el jardín en penumbra, la luz casi inexistente de fondo, ¿no?, y la gran cabeza de Umbral, la cabeza en el sentido de los románticos, como digo, y siempre leyendo, ¿no?, leyendo a cualquier hora, un poco como vitaminándose de la escritura, pero esencialmente su forja literaria y sus hallazgos más altos son los hallazgos del poeta. Y como tal, era un lector de poesía extraordinario. Cuando digo extraordinario es que leía muy bien, es decir, tenía una formación bodeleriana hasta el fondo, sus recursos a menudo de maneras y de desconciertos, incluso contra sus propios lectores, ¿no? Ese farde un poco de estar siempre en lo social, las pititas y todo eso, a las que luego pues fustigaba al día siguiente, molestaba a los propios lectores, y desde luego su capacidad metafórica era inextinguible, ¿no? O sea, la podríamos...
hay rieles, caudales de lo metafórico en Umbral que pueden ponerse sin ningún tipo de disputa al lado de los mejores surrealistas en castellano. Y hablo de Federico García Lorca, de Pablo Neruda o de cualquier otro, ¿no? Yo sí quiero reseñar un par de cosas de eso. Cuando yo escribí el libro, que es la primera, no es una biografía lo que yo hice sobre Umbral, sino una semblanza biográfica, entre otras cosas porque la biografía de Umbral no se podía hacer porque Umbral era un mentiroso profesional, ¿no? Es decir, que sí, claro, es decir, que prácticamente le había constituido una biografía a su manera, que él iba cambiando, ¿no? Claro, entonces, que yo a veces le decía, Paco, pero tú también finges cuando no posas de Umbral. Y rematando la butad decía, yo finjo siempre, yo no solo soy un impostor escribiendo, ¿no? Pero tú también sabías cuándo fingía y cuándo no. No, claro, es decir, lo que yo no recojo en la biografía, que después lo han recogido Caballé, otras gentes, es decir, secretos más o menos importantes o graves o veniales de su vida, que él había silenciado, no sé por qué, porque a veces las versiones originales de su vida las encuentro más literarias incluso que las que él luego aparejó. Lo que pasa es que todo lo que él aparejaba era muy literario, ¿no? Pero bueno, yo me acerqué a él primero porque me pagaban bien el libro y yo sabía que eso lo iba a entender muy rápido, porque es verdad que él entendía la literatura también como una manera de vivir, es decir, de vivir, de cambiar la moneda, ¿no? Tenía un sentido fenicio para bien de lo que uno escribe, es decir, la cultura de pagarse. Y entonces yo dije, mira, Paco, hay una gente que me encargan una biografía, la quiero hacer sobre ti, naturalmente, bueno, hacemos una semblanza. Si te parece, por cumplir con lo ortodoxo del género, me paso por la dacha unas tardes, nos tomamos algo y hablamos. Y me dijo, no, no, escribe el libro tú, escribe lo que quieras y tú ya te lo sabes todo. Y le dije, no, no, pero yo quiero ir y que hagamos la entrevista. Y entonces me dijo, vale, te vienes y escribes unas mentiras distintas. Eso es Umbral, ¿no? Que por cierto siempre me mandaba a España, entonces tenían una alfeta, él llamaba alfeta porque le cambiaba el nombre a todo, igual que contaba aquí Imelda lo de la panadería, entonces España iba con el coche y tal, ¿no? Recogía, y yo no sabía ir a la dacha, entonces no sé de qué modo iba y tal, y entonces siempre decía, tú tienes que ir al Prica de mi pueblo, ¿no? Y digo, bueno, pero voy al Prica de Majadahonda, que para él era la posteridad, ¿no? Decía, la posteridad no existe, la posteridad de Majadahonda. Quedamos en el Prica, digo, bueno, vale, el Prica. Dice, que como sabrás, te quedas allí, ya llegará a España, el Prica es el Escorial de las salchichas. No perdonaba una frase, ¿no? Entonces, bueno, y yo estoy incumpliendo ese magisterio, que yo... En fin, yo a Umbral le he robado muchas cosas porque para mí ha sido un maestro en muchos asuntos. Yo ya había traído 2 folios escritos, si fuera él no los iba a perdonar naturalmente, pero bueno, como tiene que hablar Lucas y eso, pues nada. Por cierto, el libro ese, el diccionario de literatura, que yo sé que Antonio, probablemente con brinco gamberro, ha dicho alguna vez que es uno de los libros más interesantes de Umbral, y sé de dónde lo dice, porque es un libro de una heterodoxia extraordinaria. Es un diccionario de literatura donde, por cierto, yo figuro, y eso me gusta decirlo, el que tú editaste, Imelda, pero es que mete en el diccionario, o sea, igual mete a Tolstoy, que a Alexandre, que a Lola Flores, como autora, ¿no? Y encima lo defiende, que es lo dificilísimo, ¿no? Entonces es un libro abierto, heterodoxo, un poco lo que hacía siempre Umbral, ¿no? Que era... Y bueno, sí, era impredecible, ¿no? Sí, esa memoria sentimental, digamos, que también la sostuvo Vázquez Montalbán, tanto en poesía como en aquel libro de Triunfo, y que también Blanco Chivite hizo en esta colección un libro extraordinario, quizá la mejor biografía de Manolo, que tanta falta nos hace. Bueno, pues también habría que recordarlo. Bueno, toca a Antonio Lucas y Antonio, pues lo voy a decir muy sencillamente, pero muy claro y muy alto. Es el más brillante como poeta y escritor del futuro y de ahora. El presente es suyo, pero está aquí no solamente como articulista y como poeta, sino también porque hizo para el Círculo de Tiza una antología de la parte periodística de Paco y bueno, es el más joven, pero quizá tenga la mirada más limpia y, si no la más certera, la más esperada. Bueno, pues buenas tardes, Manu, muchas gracias. Gracias a la Biblioteca Nacional, a la Fundación Francisco Umbral, a María España. Y bueno, sí, soy el más joven porque sospecho y tengo la mirada más limpia porque yo de Umbral solo recuerdo que me hiciera una putada, que contaré luego al final. No, empieza. O sea, seamos desnúdate y luego ya... no, es una putada muy graciosa. Estrenaba película Garci, no me acuerdo cuál, una de esas, en un Kinépolis.
y María iba con Umbral, y María no sé por qué entró para adentro, y yo estaba allí, fui a saludarle, y me dijo, oye, ¿tú tienes ganas de ver esta película? Dije, hombre, así en frío, pues me parece grosero que si hemos sido invitados no entrar. Dice, no, yo no tengo ninguna gana de entrar. ¿Y aquí qué podemos hacer? Digo, pues en un Kinépolis poco. Entonces nos ponemos a dar vueltas ahí en el hall y llegó una chica de la productora de Garci a decir, señor Umbral, están esperando que entre usted para empezar a proyectar. Dijo, no puede ser porque este cabrón me ha contado al final y yo ya no entro. Era mentira. Yo no he visto la película y la señorita se enfadó, como decía el señorita, se enfadó mucho conmigo. Pero yo no le conté el final porque yo no había visto la película. Dice, este cabrón me ha contado al final y yo ya así no entro. Así que nos quedamos hora y media que duró la película dando vueltas en el Kinépolis, pues para nada, bueno, no había más que Coca-Colas. Bueno, total, Umbral. Qué bueno, ¿eh? Sí, esa fue buena. Nunca lo has contado, ¿eh? No, ni Joder. eso ni otra cosa que tengo también guardada, que esa ya la tengo también escrita, pero ya se contará. Bueno, En cualquier caso, claro, para mí Umbral fue primero una sobredosis, quizá un veneno demasiado excesivo, porque Umbral son de esos escritores, de esos periodistas que se te impregnan muy fácilmente y además es muy difícil quitártelos. Se te van metiendo en la masa de la sangre y terminas impostando de joven a Umbral, impostando en la escritura, digamos, el caudal de la obra, del pulso de Umbral. Y eso a mí me costó mucho tiempo quitármelo de encima. A mi generación, a la gente que tenemos ahora 40 años, que ya no somos jóvenes, Umbral ha sido un referente. Yo creo que ha habido una cierta reivindicación de Umbral, muchos porque estamos convencidos de que es el gran escritor de periódicos del siglo XX, a pesar del antecedente tan extraordinario que tenemos con González Ruano, por supuesto con Corpus Barga, con todos aquellos que hicieron periódicos, con Ramón Gómez de la Serna, con los escritores falangistas como García Serrano o Eugenio Montes, grandísimos articulistas en algún momento. Es decir, con toda una secuencia de gente, él, sin embargo, sobresalió por todos ellos, cogiendo de todos ellos lo mejor también, porque Umbral lo que era una gran centrifugadora de voces ajenas. Lo que pasa es que tenía ese talento prodigioso y esa capacidad de metabolizar la palabra del otro y darle ese concepto de novedad, esa especie de molécula de asombro que había en su escritura. Así que todos los antecedentes de Umbral es capaz de auparse sobre ellos, sobresalir, sacar la cabeza y hacer lo que es la gran secuencia del articulismo español de los últimos 40 años. Es decir, Umbral, además de inventarse la biografía más extensa y más falseada de la literatura española, que es aquella que se puede enumerar o ver en el ensarte de 35.000 artículos, porque lo que hizo fue esa aventura, además de eso es el autor que probablemente resulta hoy imprescindible, como resulta imprescindible para todo el territorio de la Primera República, los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, resulta imprescindible Umbral, junto a la escudería que ya han reseñado Juan Cruz y Manu Llorente, de los Arotegren, los Vicén y todos ellos, pero él resulta imprescindible para hacer la gran secuencia de la memoria de la transición. No se puede entender la transición española, y más en un momento como este, en que todo se pone en duda, en que entramos siempre en esa especie de encrucijada de régimen del 78, no régimen del 78. Yo creo que una de las grandes memorias democráticas de la historia de España es la que refleja Umbral a lo largo de sus artículos, desde el Spleen de Madrid del País hasta Los placeres y los días del mundo. En todo ese contorno pasan 30 y tantos años, y en todo ese arco pasa la historia de España. Una historia minutísima en muchos momentos, una historia que en otros instantes tiene un alcance más europeo. Yo creo que Umbral, más allá de ser ese escritor que se quería dar cierto pisto de lector europeizante, era sobre todo un escritor eminentemente español, porque él entendió muy bien la carradura de este país, esa cosa del binomio del país, del sí y el no, del rojo y el facha, es decir, todo aquello sobre lo que él extendió además una enorme ironía, una ironía casi valle-inclanesca o puramente valle-inclanesca, y también muy enraizada en ese expresionismo de los Gutiérrez Solana, de aquellos escritores que vieron que España también tenía cosas estupendas y poderosas y fantásticas, pero no se quitaba esa luz de tocino, esa luz de panceta que tiene a veces el ideario y el sentimiento ideológico de este país. Bueno, pues yo creo que para entender bien la secuencia democrática de la transición, o sea, de la democracia en España, Umbral es una fuente imprescindible, es decir, es un generador de audacias, porque yo creo que era un hombre que no sé si sabía de política, cosa que no importa un carajo, y menos viendo el panorama de hoy, lo mejor es no saber, pero era un tipo de un olfato extraordinario para hablar de política, y cuando no sabía tenía esa capacidad casi alquímica de darle la vuelta a todo y de repente encontrar una tercera vía de
estupefacción, que era por la que se colaba él para dar una interpretación completamente loca a veces, completamente insolente, completamente rebelde de lo que eran los momentos puntuales de la historia o de la política española. A mí Umbral siempre me ha parecido que es la piscina en la que hay que mojarse y de la que hay que secarse. Tú no puedes salir salpicado Umbral de una piscina porque no te vas a quitar ese agua nunca. Pero dentro de esa condición hay otra parte que también me interesa destacar por audaz y por talentuda. Umbral no fue un buen novelista, nunca fue un buen novelista. Sospecho que pronto se desengañó de que no iba a ser un buen novelista, pero tuvo la enorme genialidad de hacer de su limitación para la novela un género literario. Tú coges ahora cualquier libro de Umbral, por ejemplo, una novela, Los helechos arborescentes, y no deja de ser una crónica. Tú coges El Giocondo y no deja de ser una crónica puntual de un momento muy concreto. En este momento, en el caso del Giocondo, pues contar todas las noches furtivas, festivas, lúdicas, golfas y locas del Boccaccio, del Archi, sobre todo del Oliver, que eran digamos, Y de Gijón. Y del Gijón, que eran un poco las estafetas de afecto de todo él, de toda su biografía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa condición el no novelista, pero el gran escritor, ha sido en cualquier caso mucho más favorable para Umbral que si hubiésemos encontrado la gran novela de Umbral. Es decir, la gran novela de Umbral yo creo que es toda su literatura puesta en fila, y ahí sí que encontramos la gran secuencia del mundo, como la podemos encontrar en las Memorias de Ultratumba de Chateaubriand. O sea, Chateaubriand hace unas Memorias de Ultratumba que son miles de páginas donde está secuenciada la historia de su momento en Francia. Y Umbral juega un poco a toda esa condición de autor polifemo, de ese autor que con un solo libro, con una sola estructura de obra, al final termina abarcando todos los géneros. Cuando hablábamos de la poesía, Umbral, que fue un grandísimo lector de poesía, como tú bien sabes, es que fue un gran crítico de poesía. O sea, es que cuando leemos las críticas de la estafeta literaria de Pepe García Nieto o de Cuadernos Hispanoamericanos, de la revista que dirigía Luis Rosales, esas críticas de Umbral, joder, no las ha superado ahora mismo, a día de hoy, ningún crítico de poesía española, porque tienen la capacidad indagatoria, exacta, y sobre todo la libertad enorme de sentirse capaz de sacarle pulso a la propia poesía de la que estaba hablando, al propio libro del que estaba hablando. Y es un rescatador de poetas también. Muy poca gente hablaba en este país de Saint John Perse, por ejemplo, y de autores incluso coetáneos de él, como es el caso de Manolo Álvarez Ortega, el rarísimo Manolo. El rarísimo Manolo, bueno, pues Umbral fue uno de los tipos que más insistió sobre la poesía tan caliente, tan honda, tan extraña, tan febrilmente cordobesa de Manuel Álvarez Ortega. Es decir, que además descubría cosas. O sea, si Umbral le dejabas, además de descubrirte a cualquier señor del Pozo del Tío Raimundo, o cualquier gitana del Pozo del Tío Raimundo, te descubría también autores. Era una especie de hurón fascinante que por donde entraba le pasaba como a Picasso. Cuando Umbral tocaba un género, el cabrón lo jodía porque cerraba la puerta y a quien volviese a entrar, entraba siempre ya con la estela de Umbral o la sombra de Umbral. O sea, que era generoso más que hosco, como a veces se le tiene en el recuerdo. Eso, yo lo conocí poco como para saber si era generoso. Lo que era, eso lo sabrán ellos mejor, que lo trataron. Lo que era expansivo, lo que era un tipo que él si te ponías a leerlo, él te soltaba una... Si sabes leer a Umbral, empiezas a entender las enormes herramientas que tiene la literatura. La literatura no es una cosa compartimentada, que está precintada por géneros. No, la literatura es bastarda, la literatura es mestiza, la literatura es colisión tras colisión. Y eso lo entendemos en Umbral, que sí que tiene un pensamiento detrás. Cuando alguien dice, bueno, es que, dice Imelda citando a otros, claro, dice, es que quizá le reprochaban que no había pensamiento. No, sí había un gran pensamiento detrás. Primero hay una obra. Segundo, el ejercicio de la escritura es un ejercicio, en el caso de Umbral, de inteligencia, no es una escritura de azar, de iluminación, de trascendencia. No hay afán de trascendencia en él. Hay afán de permanencia, pero no de trascendencia, que lo consideraría probablemente una cosa muy mística y muy de budistas de New Age. Pero en cualquier caso, él sí tiene esa vocación de mostrar también las tripas de la literatura. Yo creo que Umbral abre muy bien en canal su propia escritura, si quiere uno asomarse y ver cuáles pueden ser las herramientas. Y además las utiliza insistentemente y las repite insistentemente. Lo bueno de Umbral es que, inventándose su propio género literario, insistiendo en su propio género literario, que era el mismo, no llega a ser empalagoso, no llega a ser un tipo de estos que se te convierte en una especie de melaza o de arrope barato.
Entonces yo creo que todo eso es lo que hace que todavía nos sigamos asombrando con Umbral y lo que hace que probablemente algunos más jóvenes que los que ahora tenemos 40 estén todavía insistiendo en que Umbral puede ser el dintel o la puerta de entrada y esperemos que no la de salida de los columnistas que vengan por detrás de nosotros, de los articulistas, de los cronistas, porque Umbral lo que fue un gran cronista principalmente. ¿Qué libro habría que no sé, pues una recomendación rápida, directa, de urgencia, de necesidad habría para este fin de semana? Es que me gustaría añadir una cosa con respecto al carácter de Umbral, ya que tú antes lo habías evocado. España es un país, no María España, sino España. Que España también es un país, es un estado, España más que un país. Spain es un país muy confianzudo. Es un país lleno de lugares comunes para neutralizar a las personas y para neutralizar el genio de las personas. Es muy común, por ejemplo, en mi pueblo, que si alguien tiene un triunfo deportivo, literario, de cualquier tipo, político incluso, que siempre hay alguien en el barrio que dice, nah, si ese lo conozco yo. Entonces ya lo jodiste. No, de hecho, Umbral... No puede ser claro, bueno. de hecho Umbral decía que en España lo mejor es ser odiado, ¿no? Exactamente. Es una frase Bueno, y entonces de Umbral, como de Fernando Fernán Gómez, se extrapolaron los cabreos en los que tenían razón. Si un señor le llega a Fernando Fernán Gómez y le dice, fírmeme aquí, o fírmele esto para mi perro, y termina el tipo harto de Carbonell y le dice, déjeme ya tranquilo. Lo que sale es, déjeme ya tranquilo. Entonces pasó una cosa que ha tenido una trascendencia realmente ridícula y además los editores no hemos sido capaces de defender a Umbral de esa ignominia. Porque le llevan a un programa de variedades, porque él ha publicado un libro y él está allí, ha cogido un taxi o le han llevado, lo han sentado allí y entonces a la señora que presenta el programa le conviene que Umbral sea una vedette, no el autor del libro. Y en un momento... Y en un momento determinado él dice, oye, yo he venido aquí a hablar de mi libro, lo cual es... Llevaba razón. Absolutamente Totalmente, legítimo. claro. Se acababa el porque programa, ella es editora de autores con fama. Yo he sido editor. Llevan a las radios, a la televisión, lo que menos les importa es el libro de los autores. Oiga, no lleve ¿Era un usted el libro libro. tuyo? Entonces, a Umbral le cayó eso como una maldición. Como una maldición. Umbral era un tipo extraordinariamente trabajador, igual que lo era Vázquez Montalbán, lo era Aro Teglen, más que Aro Teglen, lo era ¿cómo se llama? Manu Leguineche, y Umbral pasó a la historia de su vida pública como el que un día dijo con toda la razón, oye, que yo he venido aquí a hablar de mi libro, es que además tenía que haberse levantado y haberse ido, pero España, este país, lo simplificó todo para ya neutralizar a Umbral. Cualquier cosa, no, mira, que dijo, yo he venido aquí, y se sigue diciendo como una gracia. Sí, y trabajaba no es muchísimo, una gracia. y como decías tú, que hasta 4 libros en un año, que ya es, y luego que su agosto se iba, en su agosto iba a la Dacha y se volvía el día 31 con un libro bajo... De todas maneras, él tenía una cosa interesante porque luchaba contra su propia intensidad. A ver. Yo recuerdo, estaba comentando a España que hace poco he vuelto a ver las entrevistas de Joaquín Soler Serrano y le hizo una Umbral, ¿no? Y cuando él pregunta a Joaquín, muy puesto, ¿usted cultiva el dandismo? Que se queda el otro así, a ver, ¿qué quiere decir esto? Sí, yo cultivo el dandismo, y de pronto se da cuenta que está siendo muy serio, muy intenso, y dice, y tengo dandis en mi lista como Miguel Delibes. Se queda el otro así. Dice, sí, porque Miguel Delibes yo le he dicho, con lo guapo que eres, Miguel, y hay que ver lo poco que has ligado. De todas maneras, respecto a eso de la televisión, porque yo hace poco, reunida, atando también la cosa que dice Lucas de algunos jóvenes y tal, jóvenes más jóvenes que Lucas, que es muy joven. Que hay muchos y son buenos.
y que efectivamente no le hacen ascos a Umbral, digo, ni siquiera a imitar a Umbral, descaradamente, siguiendo una máxima que es también umbraliana y de otros autores, y que él sostenía, dice, yo imito mucho a Ruano y a Valle Inclán y a otros, porque al final algo de ahí se va a parecer a lo mío. Esta es una reflexión aparentemente de Butad, pero acababa siendo lo del lenguaje de Umbral, que es efectivamente una aleación de tantas cosas que se le parecen. Umbral está muy cerca de Ruano, incluso peligrosamente de Ruano a veces. Lo que pasa es que la gente a Ruano no le ha leído. Claro, y entonces estamos viendo siempre permanentemente lo de Umbral. Respecto a lo de la televisión, porque esa tarde yo sí estaba con él, en la presentación de un libro, el libro era La década roja, lo editó Planeta, Sí. Pues ya no me acuerdo, pero hace muchos años, Yo Imelda. creo que Pero... ese año... Y él fue a Antena 3 al programa de Mercedes Milá, y donde ya. también estaba Emilio Romero, por cierto, aquella noche, y entonces él aprovechó la mecánica siempre faltona de la televisión, entonces y hoy, de utilizar a la gente efectivamente como figura, porque él ha posado siempre de escritor espectáculo, es decir, como un Dalí de la literatura o un Rolling Stone de esto y tal, eso a él no le molestaba en absoluto, porque además lo pasaba bien, ¿no? Y claro, ha quedado eso, Juan, realmente como una cosa eterna, ¿no? Respecto, en fin, a la salida graciosa o exótica de un escritor tan adusto como él, ¿no? Pero si uno escucha un poco lo que se habla antes y después en la entrevista, es realmente un credo también de lo que era el propio Umbral, porque dijo, aquí están ustedes pasando todo el rato unos vídeos absurdos que ya los ha visto todo el mundo. Era claro, él no sabía que los estaban pasando, sino que los vídeos pasaban ahí. Yo estaba con él veces en la televisión y realmente era un show la intrahistoria de Umbral con la tele. Cuando quería cogía el abrigo y se iba, luego volvía, ¿cuánto dura esto? Me va a traer la misma chica, es que la de Lucas, que, o sea, si es la misma azafata la que después me vuelve a casa. Pero ahí él cuenta de, yo me juego la vida en los artículos y no estoy aquí para perder el tiempo si no me han pagado lo mismo que a Emilio Romero, porque yo estoy aquí o para promocionar el libro o para llevarme un dinero. Esto, que parece un descaro, en fin, que atenta contra la propia obra o contra la personalidad, bueno, ortodoxamente pulcra de alguien, era el propio Umbral. O sea, él aprovechó lo de Mercedes Milá. Yo al día siguiente hablé con él por teléfono y me dijo, joder, y menuda salió allí, no sabes qué número, mañana escribo un artículo sobre esto, porque todos los que había allí sentados eran unos fachas que los había preparado seguro alguien de la televisión para que se metieran conmigo. Es decir, ya reconquistó esa realidad para lo de siempre, que es hacer literatura. Es decir, que de aquel episodio, yo recuerdo además que después hizo 2 o 3 artículos de aquella historia, Milá, tal. A mí las últimas veces que me encontraba con él en las fiestas del periódico, por cierto, que fueron los últimos años, en vez de preguntarme, siempre me preguntaba por poetas raros o por, oye, leí una cosa que hiciste Raúl del Pozo, no sé qué cosa del periódico, siempre me preguntaba por Ana Kurnikova, porque él me leía y él pensaba que yo la conocía. Y entonces pensaba que era alguna vía, ¿no? Alguna puerta para conocer a una tenista, ¿no? Era una cosa muy de Umbral, ¿no? Sí, cuando le preguntaba... Dime cómo es Kurnikova, digo, pero si yo no la veo, Paco, dice, ¿cómo que no la ves? Joder, si escribes cada semana de ella. Él decía mucho, oye, pero tú eres un autor de éxito. Dice, déjate, déjate. En la vida el éxito es que te paguen los directores de los periódicos y los editores. Esa frase es muy sonada, ¿no? Pero es verdad, él tenía, eso para él era el éxito, que realmente se le pagase por escribir, ¿no? Sí, decías tú, Manu, lo de recomendaciones de un libro, y ahondando en esto de Imelda, en Trilogía de Madrid, que es un monumental libro de que no se habla. que es un monumental libro imprescindible, así en general, ¿no? Él dice ahí que avala mucho más la voluntad del escritor, un contrato, que cualquier otra cosa. Y no está muy equivocado. Eso era una obsesión. Eso ahora tiene mucha vigencia. Eso era una obsesión de ellos, Sí. de Aro Teglen también. Ellos no se ponían excitados con respecto a un libro si no tenían un contrato, ¿no? Claro. El contrato era como su manera de estar en la historia. Ellos no escribían sin un contrato. Vázquez Montalbán necesitaba el contrato, necesitaba el plazo para escribir. Todos los periodistas necesitamos el plazo para escribir. A Umbral, si tú le hubieras dicho a Umbral, mira, a partir de ahora vas a escribir un artículo al mes en el New York Times, no quiere.
él necesitaba el artículo diario. Claro, como Y cuando y en todas las revistas claro, posibles y en todos los cuando periódicos. iba al kiosco y decía, en esta sí, en esta no, mañana si no publico en esta revista, mañana te llamo y tal. Pero, y esa, que fueron tan prolíficos, tanto Manolo como Paco, ¿les vino bien? Que antes comentábamos un poquito que tú crees que, o sea, sacar 4 o 3, nunca menos de 2 libros. Pero los año y tal, editores ¿tú pensamos crees que eso no? no es bueno para un autor. ¿Y para el lector? O sea, Tampoco. eso, o sea, que haya más de 100 libros, o sea, no sé, claro, dices tú, ¿por cuál empiezo? Pero, evidentemente, si él hacía, antes yo comentaba, ¿no?, que cada obra tenía tantísimo interés que obviamente se publicaban, pero siempre los editores somos más partidarios de que publiquen poco. Pero a lo mejor es un mito eso también. Sí, pero mira, Imelda, imagínate tú que Clint Eastwood, que sale en un montón de películas, disparando. Y era, no, es que dispara mucho y la gente se va a cansar. No, pero el problema... No, de Clint Eastwood. no, pero el Oye, problema... a él, como era feliz, era escribiendo todos los días. Exacto, Entonces, por eso se le publicaba todo, porque era maravilloso lo que hacía, obviamente, ¿no? Así era. Mira, yo voy a recomendar 2 libros, ya que has pedido 2 sugerencias, más que 2 recomendaciones, 2 sugerencias. Uno, para ver digamos, el alcance del umbral lector de poesía y digamos, crítico de poesía, que es el Lorca Poeta Maldito, que yo creo que es de una osadía, sobre todo osadía, porque todos consideramos, y mucho antes que mi generación, los de antes, consideraban que el gran libro de Federico García Lorca es El poeta en Nueva York, el más oscuro, donde viene la mayor avería del poeta, el más telúrico. Bien, pues él sale por peteneras diciendo que el verdadero libro surrealista de Lorca es el Romancero Gitano, que es el libro además que le cuesta la gran pelea con Dalí porque lo llama un putrefacto, después de hablar sesiones enteras, días enteros, meses, años, hablando de vanguardia, sales tú hablando de gitanitos y de guitarras. Y, sin embargo, Umbral le dio la vuelta a todo aquello y más o menos es capaz de convencerte de que el hallazgo del surrealismo en la generación del 27 viene por el neopopularismo de Lorca. Yo no estoy de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo. Pero sí ¿Cuál es un crees que es el antecedente. mejor de Federico? Yo creo que es el poeta y los sonetos del amor oscuro. Eso me parecen dos cumbres. Pero lo decía esto porque creo que es un ejercicio extraordinariamente inteligente y sobre todo de intuiciones, porque Umbral yo creo que también se movía a golpe de intuiciones, tenía una gran seguridad en sus propias intuiciones y eso se nota. O sea, no dudaba demasiado y si dudaba no se le notaba. Que llega a darte la vuelta a todo aquello y sobre todo el gran ejercicio de crítica por dentro que hace en El poeta de Nueva York. Y otro es La noche en que llegué al Café Gijón, o La noche que llegué al Café Gijón, que yo creo que es la colmena de Umbral. O sea, si Cela tiene su colmena, Umbral tiene la suya, y la suya es el Café Gijón, o sea, toda esa especie de pasarela de personajes torcidos, luminosos, truncaos, buscavidas que encierra ese libro, es un verdadero puzzle, es decir, es un despliegue enorme, es como si fuera un origami de esos japoneses, vas desplegando los pliegues de estos de los papelitos de la papiroflexia y cada una de las páginas es una historia sin contar, es una historia a medio contar, esbozada o una historia contada y demoledora, porque Umbral también lo que tenía era el enorme instinto casi inquisitorial de arrearle muy bien, muy oportunamente a los zascandiles. Y en ese libro también hay una cierta reata de zascandiles a los que él muy oportunamente los va arreando y los va desenmascarando, que es lo que hacía también con sus negritas. Había mucha gente, sobre todo los más estúpidos o estúpidas, que se embaraban cuando Umbral los citaba en la negrita, y si sabías leer la negrita le había pegado una hostia, le había cortado el cuello, pero estaban muy contentos de ser negrita ese día. Decir, pero Preferían Es que verdad les dieran que estuvo de moda un tiempo Sí, buscarse el ser en las negrita de Umbral, y la mitad de las marquesas que él citaba les pegaba unos golpes que yo decía, madre mía, esta gente cuando lo lea. Pues no, seguro que estaban encantadas allí en sus casas. Por cerrar con Lorca, hay que recordar que el libro que salió, creo que en Biblioteca Nueva y tal, estaba todavía y bastante vivo el general Gallego, y fue casi el primer estudio que hizo en los ensayos, que luego también hizo Gómez de la Serna, de Valle Inclán, de Larra y tal, Paco. O sea, quiero decir que no solamente era poeta, no solamente era articulista, no solamente era novelista. Libros, te toca a ti. No, ella ha dicho, te toca a ti.
Hombre, yo voy a decir un tópico. De tu... El tópico Sí. de Umbral. Mortal y Rosa, ¿no? Para mí es su obra maestra, sin duda alguna. Pero bueno, en esto hay muchas opiniones, ¿no? Yo les recuerdo que hay un prólogo maravilloso del mejor poeta vivo, siempre está, de Caballero Bonal, sobre ese libro. Creo, ¿tú has llegado a decir un No. título? Pues, Pero yo opino porque compendia el carácter, la persona, la actitud y la poesía, la capacidad de metáfora, Mortal y Rosa. Solo una persona como Umbral es capaz de afrontar la desgracia que cuenta, gracias al lenguaje que tiene, una situación así en la vida y hacer de ello una obra de arte a la que no le sobra un adjetivo ni le sobra grasa. Decía, hablaba Antonio de la osadía de Umbral. La osadía de Umbral es también la ternura de Umbral. que, bueno, que se suele ocultar, o por lo menos no se suele comentar mucho. Y otra cosa, ¿Umbral fue ya diferente a partir de la muerte de Pincho? Yo no conocí... No podríamos decir tanto. No lo conocí Yo tan tampoco pronto. lo conocí apenas. Pero en la literatura ya ese desgarro continuó, Yo hubo creo una que, sombra... yo creo que Umbral, que era un gran constructor de personas, y de personas vivas, porque él era un gran retratista, yo lo dije al principio, se pasó la vida reconstruyéndose a sí mismo. Y reconstruyéndose a sí mismo no porque él se considerara roto, sino porque él era muchos a la vez. Y él estaba siempre vigilando que uno y otro coexistieran, subsistieran en sus maneras distintas de ser. Umbral era un ser poliédrico y era una persona poco habitual entre nosotros. Él simulaba ser uno para no decirte de veras quién era. Y ese que era está en Mortal y Rosa. Eso que dice Juan es muy interesante porque en su escritura, los que lo hemos conocido menos, en su escritura eso sí se transmite. Es decir, Umbral, la escritura de Umbral tiene algo de Frankenstein que ha sabido disimular las cicatrices, ¿sabes? Sí. Porque todo ese recosido, él ha sabido disimularlo con literatura y al final tú ves una figura totémica, poderosísima, Cierto. pero lleno de intemperies también, lleno de esa heladura de la que habéis hablado antes y de las cicatrices, pero que las supo disfrazar muy bien. Es un Frankenstein al que no se le ven del todo las costuras. Era como Eso dice mola. Juan, poliédrico era uno por la noche, otro por la mañana, otro con la luz cuando escribía y otro cuando reflexionaba. Eso solo lo puede decir María España. ¿Y qué dice María España? ¿Cómo ahora? Lo mismo, pero no sabría decirlo como vosotros. No, tú Que habla lo como hemos tú ensayado eres. antes. ¿Qué te crees? Hemos estado todo el día ensayando. De verdad, no me atrevería a decir nada. Únicamente me quedo con algunas cosas, por ejemplo, eso que habéis dicho alguien, esa manera de adjetivar tan insólita, esa manera de crear palabras nuevas, ¿no? Que luego han seguido utilizándola otras personas. Eso yo creo que, bueno, eran cosas muy particulares de Paco, ¿no? Y a propósito de las negritas, pues mucha gente lo escribía quejándose de no salir en las negritas. Yo no sé si fue Serrat o Joaquín Sabina. Joaquín Sabina hizo un poema entero muy bonito, muy contento, porque al fin, después de insistir mucho, había salido las negritas. ¿Cómo era Paco en el día al día? Por la mañana se levantaba con su batín, no llevaba batín, iba descalzo, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Te lo pongo más madrugón, cerca. Más cerca. Más cerca. Bagote, No tengo ¿cómo era? costumbre yo de esto. No, no sé, leía un poco, ojeaba un poco los periódicos y Antes del artículo. y una vez que tenía el tema escribía el artículo.
así, muy... ¿Era rápido? Muy seguido, como siempre he dicho. ¿Qué tardaba en hacer el artículo? Pues lo que tardaba en mecanografiarlo. Sí, es lo que... Eso Los que 20 dice, perdona, minutos. España, no, porque son los 20 minutos que han pasado también, o sea, que han quedado como un lema de Butad. Y es que yo le he visto escribir un artículo entero, o sea, son 20 minutos. Cuando iba a Interview, yo empecé en Interview, y esto que decías tú también de los originales, tengo algún original de Umbral, igual que él tenía algunos de otra gente, que son pulcros como una lápida. No hay nada que, ni siquiera de él, ¿no? Sacarlos así. Entonces, digo esto porque a mí me parecía fascinadora esa facilidad en el acierto, ¿no? O sea, él cogía el folio y casi con la velocidad de una mecanógrafa salía una página de Mortal y Rosa o un artículo para el periódico, ¿eh? Porque yo estaba con él ahí y eran 22 minutos. Ahora haría, bueno, 1000 libros con eso de Internet. Sí, pero En los folios esos que usaba cuando le mandaban aquellas resmas de los periódicos, que también se usaban, Resmas. que tenían el calco, sí. usaba Que el además con normal el y el número de calco líneas. como otro original, porque como escribía tanto, no le valía todo lo que le enviaban. Con el nombre del periódico arriba. Sí, usaba los dos, ¿no? No había copia. Con facilidad, sí. Joder, facilidad, toda. Tiempos que no, el pulso no tenía condiciones, me dictaba a mí el artículo y yo lo mandaba al periódico y fíjate si sabré yo Impresionante. con la facilidad que escribía, porque me lo dictaba todo seguido, todo seguido. Y luego lo leía y bueno, había alguna corrección, pero más bien de... Escasa. Claro, no, pero más bien Tipográfica. alguna letra. Sí, pero nada de fondo. Máquina de escribir. Doy fe que era tan rápido que yo me acuerdo que murió Pepe Hierro un 21 de diciembre y bueno, pues le llamé claro, pues porque fue Pepe Hierro el que le trajo a Madrid cuando ya estaba en el Ateneo y él estaba en León, Paco, no sé qué y tal. Y entonces, bueno, ya siempre fueron muy amigos y el tío, o sea, le llamé antes justo pues a las 2:30, 2 del mediodía y tal. A las 5:30 de la tarde había mandado por fax un poema a la redacción. Fue, vamos, ante eso ya dices, no hay nada más que decir. Decía Miguel Ángel Bastenier que hay dos clases de periodistas. Y yo creo que Umbral era de alma un periodista, ¿no? Sí, porque hizo muchas entrevistas a Sí. mucha gente y para la revista Interview y muchos reportajes. Claro, y para el país y tal. Bueno, pues yo creo, lo que dice Vázquez Montalbán es que hay dos clases de periodistas. Uno, que escriben muy rápido y otros que no son periodistas. Eso está bien tirado. Eso está bien tirado. ¿Alguien del público querría preguntar algo, por favor? ¿Alguna? Yo quería preguntar, Diga usted. yo más a Umbral le conocí mucho cuando escribía artículos en los periódicos. Sí. Y entonces nunca llegué a captar a Umbral cómo era, porque en sus ideas políticas, o sea, él decía que cuando escribía un libro era de derechas, pero que él en realidad era de izquierdas. Entonces yo, la sensación, yo le leí en artículos muchos años, pero libros no leí de él hasta hace poco. Y entonces a mí me impresionaba todos los días cuando llegaba a mi oficina, lo primero que hacía era buscar el artículo de él, porque es que era lo que yo opinaba de muchas cosas, pero claro, yo no lo sabía expresar como él, pero nunca conseguí captar si él era un desencantado de la política, de unas ideas que, como pasó toda la transición, no llegué a captar con quién se identificaba él a través de sus artículos. Si había ido siendo radical de unas ideas y se había desengañado y se había vertido un poco en otras. O sea, ustedes que le conocieron bien, ¿cómo era en realidad Umbral? Aparte de sarcástico y Yo nunca hablé de agudo, política con él. y una persona extraordinaria para mí y digno de admiración, pero me queda esa idea de poderle captar cómo era en realidad. Pues yo creo que era un escritor. Sí, eso ya. Luego era un anarquista de izquierdas. Era Un anarquista de izquierdas. Hay anarquistas de derechas. ya también, claro. Luego era un hombre que contribuyó muchísimo a un fenómeno
que ahora ha sido muy denostado, con consecuencias, a mi juicio, fatales para el momento actual, que fue la transición. Él ayudó a que la gente comprendiera como seres humanos a monstruos de la transición, a personas que habían sido en la época franquista presentadas en España como monstruos. Y él les dio encarnadura humana y afecto a la Pasionaria, a Alberti, a Carrillo. Esas personas fueron percibidas gracias a Umbral como parte de la cotidianeidad nueva española. El posfranquismo fue mejor con Umbral. La transición fue un instrumento que Umbral convirtió en crónica, digamos, de gentes, entre los cuales estaban gente como esos que le he citado, que se juntaban con personas que parecían incompatibles con ellos, con Pitita, con los Garrigues, claro. con los... Es decir, esa atmósfera de afecto con el que él rodeó el posfranquismo le vino muy bien a este país. Ojalá hoy hubiera alguien como Umbral, no asusando al gallinero, sino dándole de comer a las gallinas y a los gallos. De ese arcoiris de esa época, tú Sí, sabes... sí, lo que acaba de apuntar Juan es interesantísimo y además yo creo que es rotundamente verdad. Es cierto que esa gente vista de costado o mal vista incluso directamente, Umbral la arrimó enseguida desde el periódico, desde la crónica, porque efectivamente humanizaba personajes literarios o de lo social, o bien personajes de la, digamos, de la cotidianidad o de la mediocridad, es decir, a la inversa, los elevaba al rango literario. Es decir, en Interviú hizo una larga serie en donde la gente, el abrecoches o el guardacoches, se constituyó también en un personaje de relevancia, cuando yo ni siquiera sé si hubo o no hubo guardacoches. Pero, por ejemplo, eso de llevar a la dignidad un aparcacoches y hablar también de Lola Flores, hablar de ser colega, entre comillas, de Teodoro Galván, es que eso no lo ha hecho ni antes ni después, que me suene nadie. No, sí? pero sí, y además el hacerlos, el llevarlos a ese salón literario, era Pepe Hierro quien decía, abrir una página de Umbral es entrar en una discoteca. Y es que es así, es decir, es todo ese jaleo, ¿no?, de luces, gentes, tinglados, cosas que se atan o se desatan, y en Umbral no tenía prejuicio respecto al trato, pues eso, pues con marquesas, que yo creo que además, como me parece que ha dicho Lucas, o sea, a él le gustaba eso precisamente para vampirizar el momento y hacer de esa gente luego un personaje literario. Es decir, Ramoncín existe, yo a Ramoncín, se lo cuento siempre y se ríe, yo le conocí en una columna de Umbral, luego un día iba por la calle y Ramoncín existía, pero yo le conocí por Umbral, ¿no? O sea, el lenguaje Cheli se lo inventó en el fondo Umbral. No, y el Cheli lo pescó él, y lo de la movida, por mucho que digan tantos, la movida es un fenómeno musical que nace en Madrid, después se amplían otras cosas, pero el término es de Umbral en las columnas que entonces hacía en El País, no sé si era el Splin o previa a la que tenía entonces, o la de después, además, una que hacía los sábados, que no me acuerdo. Él inaugura Vallecas. Claro. O sea, Vallecas existe para el imaginario urbano, digamos, cultural, pop de Madrid, gracias a Umbral. Y Umbral Él iba a Vallecas, iba a Vallecas, iba no iba nadie. a ver al Padre Llanos. Padre Llanos, al O sea, profesor. él tenía... Y más lejos. Él era un hombre Padre que Llanos. se llevaba bien con los curas y con los comunistas. Con Tamames, con Tierno... Con los curas rojos y con Ruiz y Gallardón. con los comunistas. Bueno, en la última Tipo- época yo recuerdo que además teníamos un amigo común, exótico, que a veces Luca me ha dicho, ¿cómo? Porque vaya amigos también tenéis y tal, que era Marichalar, ¿no? Es marido de la infancia, sí. que era muy amigo El de famoso Umbral. pantalón de las ameras. Claro, porque Umbral hizo de Marichalar un personaje literario. Totalmente. Lo elevó, Claro, digamos. igual que en su momento pues también hablaba muchísimo de Ana Belén, ¿no? Y directamente, como cartas amorosas y tal. Es decir, yo creo que eso de la osadía, es decir, la falta de vergüenza de Umbral, que era absoluta, ¿no? Ahora, déjenme decir una cosa. Vivi Andersen y tal, Adelante. toda esa heterodoxia, ¿no? Si Umbral hubiera seguido vivo, y ojalá hubiera sido así, Sí, ni Marichalar ni Pitita se hubieran extinguido tanto. claro.
O sea, que en el fondo son un poco inventos de... Hombre, claro, esa gente vive o vivía porque estaba Umbral. Que tenía su poeta. Incluso Ramoncín, desde que Umbral no escribió de él, Claro. Sí, entró en otra dinámica. ¿Qué hubiera dicho de la reina ahora? A ver, por favor, más preguntas. A ver, diga usted, joven. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero agradecer a la Biblioteca Nacional y a todos los ponentes. Yo siempre tengo una pregunta y supongo que será por mi corta experiencia y demás, pero siempre se apunta que empezó en El País y luego se fue con Pedro J, primero a Cambio 16 y después El Mundo. ¿Por qué dejó El País? ¿Por qué dejó El País? ¿Por qué dejó El País? Porque le propuso Cebrián que hiciera otra cosa, no en la última página como la hacía, porque él escribió 3 artículos seguidos muy duros contra Tarancón, Adolfo Suárez y Octavio Paz. Felipe no fue. Octavio Paz, Tarancón y Adolfo Suárez. Y le dijeron, tú sigue, pero ya te lo vamos a dar dentro. Y él no quería que se lo dieran dentro. Y entonces se marchó por la tarde al Diario 16. Genio y figura. Más preguntas. Pero nunca El País ha tenido un cronista de esa dimensión que nos enseñara a todos una manera de componer la realidad a partir de metáforas. Es más, no lo ha tenido ningún periódico. A ver. ¿Qué relación tendría a día de hoy Francisco Umbral con las redes sociales? ¿Sería un ente omnipresente poniendo tuits todo el día o se cabrearía con el gratis total del mundo digital? Es muy buena pregunta. Yo sí iba a hacer, porque es un tema, yo alguna vez lo hablé con Umbral esto y tal, me dijo, mira, Internet es el primer enemigo de la cultura. Esta frase me la contó su presidente y tal. Te la dijo. Sí, es el primer enemigo de la cultura. Me parece una pérdida de tiempo extraordinaria. No era toda esta efervescencia de las redes y tal. Quería decir más de lo que decía, ¿no? Sí, pero creo que no le haría mucha gracia esa cosa. Sí, hubiera sido un tuitero magnífico. ¿Y tú qué crees, Antonio? No, yo creo que no le interesaría nada. Es decir, él se asomaría... Sí, pero serio. O sea, todo Umbral podía hoy... Sí, ser aforismos. Si le sacas, si alguien se pone a hacer el tuit, sí. Claro, de hecho hay una Si página... yo fuera editor, ahora me pondría... aforismos, pero no creo que le interesase aforismos mucho. Yo creo que era un tipo más de piel a piel, ¿no? Esa cosa de pensar en las highs, como él decía, así a través de un tuit, no me parece que fuese muy... O sea, Imelda, que de ahí no sacábamos un libro, vamos. Yo creo que no. Más preguntas, por favor. Todos son del Barça. Sí, que se... O del Atlético de Madrid, que se quieren ir rápido a ver el Entonces partido. todos son del Atlético de Madrid. ¿El Chelsea? Sí. Siempre hay fútbol. Siempre hay fútbol, en algún momento del día. Bueno, pues si no hay Oye, a nada mí me ha más- dado mucha alegría este encuentro. ¿Sí? Yo Pues, creo que en podemos España repetirlo. el olvido sometido a Umbral es una desgracia del periodismo. No hay tanto olvido Eso, sobre Umbral. a ver, está olvidado. Yo también se lo he dicho a No, Manu no, esta mañana. el pero olvido que ha habido, no parece porque que haya Umbral olvido. ha resurgido en los últimos Sí, 5 pero- años gracias a ustedes y a la Fundación y al premio. cierto. Pero etcétera, fíjate etcétera. una Bueno, cosa. yo creo que todos, ¿no? Espérate, hay una cosa importante en esto. O sea, yo creo que Umbral ha sido de los articulistas, escritores fallecidos en los últimos años el que más rápido ha levantado el vuelo. Piensa en Aroteglen, piensa en todos los que se han citado aquí, fallecidos no hace tantos años. Eso Nadie, es cierto, nadie se acuerda. Umbral se ha mantenido, quieras que no, es verdad que cuando muere a lo mejor pasa 2 o 3 años en una cierta penumbra, pero de repente, por aleaciones de gente Sí. que van sumando entusiasmos... Sobre y todo jóvenes, complicidades, como tú. Pero hay además, desprejuicio. Antonio, la pegada, eso es verdad. ¿Vosotros? No, en cuanto a gente, yo es que veo ahora gente que tiene 25, 26, 30 años y está embelesada con Umbral. Es como si se Claro. hubiera echado una novia. Sí. Claro, Y porque es un y moderno. lo entiendo, claro, porque es moderno. Es decir, Umbral tiene una vitalidad. Yo sigo leyendo Umbral todos los días y es que sigue siendo una cosa de hoy mismo, pero ya no a lo que alude, sino porque su lenguaje es esto mismo de igual tratar a marichalar las pititas que a una colgada de no sé qué o a una punky, entonces que él sacaba tanto a las punkis. Es que él es muy punk. Porque contaba una cosa siempre muy graciosa que era, si en una reunión hay alguien que no disimula que es antipático, me cae bien.
Es decir, que se arrimaba así a lo contrario con una total naturalidad, ¿no? Y eso después lo constituía en materia literaria. Claro, eso no tenía que ver a veces. Ahora, ha tenido también un privilegio Umbral, Sí. después de su muerte, que es su viuda. Yo creo que la viuda más simpática Eso es verdad. de un escritor importante de este país y de círculos concéntricos respectivos es María España. Siempre ha sido de una gran discreción. Es verdad, Ha ayudado siempre, no ha estado dando el cañón. Oye, que no sé, oye, que no has dicho. Es ejemplar. Porque Y lo sabes tú que hay la parejas de tratamos. escritores que nos han dado muchos disgustos. Es decir, yo creo que los egos revueltos de los escritores los prolongan algunas viudas ad eternum. Y María ha sido ejemplar en lo contrario. Si no hay ningún comentario más, yo solo quería decir que Austral, que acaba de ser reconocida por el Ministerio de Cultura por su labor innegable que tiene, bueno, yo creo que es de los años 30, bueno, no sé, muchos hemos empezado a leer un poco en serio a través de Austral, que con esa variedad que tenía, está reeditando buena parte de los títulos de Paco, y eso, bueno, quiere decir también que está vivo. Si no tiene nada más que decir, que comentar, que apostar, y si el anfitrión de la casa no tiene otro que hacer, pues estaríamos encantados de irnos todos al bar. A ver el partido. A beber el partido, sí. A ver, eso no veía Umbral. Umbral el fútbol no le interesó nunca. No me interesó nada. ¿No, verdad? Y eso que era el Di Stéfano de la columna. Con eso que queda todo Bueno, dicho. eso Muchas te ha gracias. quedado.